saber qué es lo que quiere la persona que está solicitando sus servicios para que le haga el contrato donde va a plasmar el negocio que está celebrando. ¿Qué clase de contrato va a ser? Depende de lo que le explique la persona que los está contratando a ustedes. Tienen que saber qué es lo que quieren. Por ejemplo, si quiere un contrato de compraventa o quiere una donación. Eso lo van a determinar dependiendo lo que exprese la voluntad de la persona, ¿verdad? Entonces, la causa es sumamente importante porque dependiendo la clase de contrato que celebren, eso va a tener efectos jurídicos. Van a haber efectos jurídicos. Yo les ponía como ejemplo el caso de que un papá le quiere dejar a su nombre una casa a su hija. Y viene y va con un notario y le dice, mire, yo en vida, yo le quiero dejar asegurada a mi hija y le quiero dejar una casa. ¿Me hace favor, licenciado, de hacerme la escritura? Pero ¿cómo vendida o regalada? ¿Cómo le va a dar la casa? Ah, yo se la voy a regalada. Ella no tiene dinero para darme a mí, ¿no? Yo voy a pagar todo, incluso la escritura y todos los gastos, yo los voy a pagar, dice el papá. Póngame la escritura a nombre de ella. Y viene el notario y le hace una compraventa. Ah, ahí tengo el machote de la compraventa, yo le hago mejor una compraventa una vez y que llegue y me la firme. Resulta que al año de que le hicieron la compraventa, se está divorciando el esposo. Y el esposo en la demanda plantea que quiere su pago de gananciales, que se haga la liquidación del patrimonio conyugal y que le dé la mitad del valor de la casa. ¿Qué les parece? Y el señor se enoja. ¿Cómo si la casa yo se la regalé a mi hija y él qué tiene que ver con la casa? ¿Acaso a él le costó? ¿Acaso él la pagó? No, yo se la regalé a mi hija. Pero resulta que el notario lo que hizo fue una compraventa. Miren la importancia de los efectos jurídicos que causa una equivocación del notario a la hora de faccionar la escritura pública. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el propósito o el fin por el cual contrataron los servicios. Por eso es muy importante la causa. ¿Sí? Bueno, les traigo la presentación, se las pongo en este momento y pongan atención porque cuando esté en notariado, esto es fundamental. Son temas sumamente importantes para que cuando ustedes estén en el ejercicio profesional, trabajen correctamente. Veamos pues. El día de hoy vamos a ver el tema del objeto y la causa. Pero primeramente hago referencia al programa. En el programa tenemos como punto número 4 los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Primeramente, tenemos el consentimiento, que es lo que venimos estudiando con anterioridad, donde vimos la definición, los elementos, la oferta y la aceptación, los vicios del consentimiento. También ya estudiamos lo relativo a la capacidad para contratar. Y el día de hoy, el punto 3 de esos elementos esenciales es el objeto y posteriormente la causa, que eran los dos que nos faltaban para concluir con el punto 4 del programa. El objeto lo constituyen las cosas y los servicios lícitos, posibles y susceptibles de enajenación
sobre los que recae siempre la prestación, lo que el deudor se obligó en beneficio o interés del acreedor en el contrato. En todo contrato tiene que existir el objeto, o sea, qué cosas son las que se están negociando o bien qué servicios se están contratando. Y estos tienen que cumplir con los requisitos de lícitos, posibles y susceptibles de enajenación, o sea, de una transacción con la cual se origina la prestación. El artículo 1538 del Código Civil nos habla del objeto del contrato y dice lo siguiente: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan a futuro, ¿verdad? Los bienes por existir. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas. Ese elemento importante que sea que tengan posibilidad de ser determinado el objeto. Determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije las reglas y contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. ¿Qué sucede aquí? Cuando se celebra un contrato, el acuerdo de voluntades establece cuál va a ser el objeto de la contratación, sobre qué bien se va a llevar a cabo el contrato, o bien si son bienes por existir, esos bienes tienen que ser determinables. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser especificado en qué consiste el objeto del contrato. Tiene que decirse qué características tiene, en fin, determinar bien qué es lo que se está contratando. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de una vivienda, de un bien inmueble, se tiene que determinar cuál es cuál es la dirección de la vivienda que se está dando en alquiler. ¿Cuáles son las características de la vivienda? Si es de un nivel, de dos niveles, cuántas habitaciones tiene, cuántos servicios sanitarios, en fin, las especificaciones que sean necesarias, que está en buenas condiciones de habitabilidad, que está en perfectas condiciones, por ejemplo, las ventanas, los vidrios, las instalaciones están en perfectas condiciones, en fin, todos esos detalles que se determinan sobre el bien, ese es el objeto del contrato. De lo anterior se establece que el objeto del contrato lo podemos entender como la realidad material o jurídica sobre las que el mismo recae. Esto es, los bienes o bien pueden ser servicios los que se están contratando o las conductas a que se refieren las relaciones jurídicas que el contrato constituye o afecta. También puede ser objeto de contrato las cosas u objetos corporales, las energías naturales, las creaciones del ingenio, o sea, la propiedad intelectual, el comportamiento de las personas en cuanto que pueden proporcionar una utilidad o valor económico o servicios, el dinero como medida de valor, en fin. El objeto del contrato pueden ser bienes, objetos a lo que está sujeta la negociación, objetos corporales que tienen una existencia real, energías naturales, en fin, nosotros hay energías producto del trabajo de la naturaleza, la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, que viene de las hidroeléctricas, se contrata y tiene un valor el servicio que nos prestan.
las creaciones del ingenio, todo lo relativo a la propiedad intelectual, los inventos, las canciones, los diseños que tienen, por ejemplo, incluso los envases, los artículos que hay, toda esa creación del ser humano es objeto de contrataciones. Por ejemplo, Arjona, Ricardo Arjona, él hace sus propias melodías, escribe las letras de sus canciones, eso es producto de su ingenio. Y todo eso tiene también protección legal, ¿verdad? Y puede ser objeto de negociación. El comportamiento de las personas en cuanto a que pueden proporcionar una utilidad, un trabajo, una contratación, por ejemplo, que me haga un carpintero, un amueblado de comedor, un amueblado de sala. Yo le pongo todos los materiales y él va a ser producto de su trabajo un bien que me va a ser de utilidad. Eso también es objeto de contratación. Y esas contrataciones tienen un valor económico pecuniario, medido de manera dineraria, como medida de valor. El objeto en el contrato debe entenderse como la amplitud que la propia ley se encarga de mostrar, pues no se refiere solo a cosas materiales, sino que incluye también los bienes inmateriales, como la propiedad intelectual que les decía, puesto que mediante el contrato pueden transmitirse incluso derechos personales y derechos reales, siempre que la ley no impida su enajenación o transferencia. ¿Se recuerdan de la diferencia entre derechos personales y derechos reales? Pues los derechos personales son los que existen directamente entre dos personas. Por ejemplo, uno es el acreedor y el otro el deudor. Entre ellos se hizo una negociación, un préstamo de dinero, el objeto es el dinero prestado. Entonces, es un derecho personal porque el acreedor directamente sabe a quién reclamarle el pago del préstamo, que es el nombre del deudor. Específicamente es un derecho personal. Pero esos derechos personales de deudas también puede ser objeto de negociación. Alguien tiene un derecho de crédito, lo puede transferir a otra empresa, a otra entidad. Entonces, por eso está este ejemplo. Y los derechos reales son los derechos erga omnes que se hacen valer frente a cualquier persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad, un derecho real, el derecho de propiedad, por supuesto, puede ser objeto de negociación. Los derechos reales de mero goce, el usufructo, puede ser objeto de negociación. Los derechos reales de garantía, la hipoteca, las hipotecas también las negocian los acreedores, ¿verdad? Cuando es negociable esos derechos reales. Entonces, son aquellos en que la ley no impida su enajenación o transferencia. Por lo regular, todos estos contratos permiten que sean negociados por la parte acreedora, por la que tiene el titular del derecho, y las transferencias también. Por eso es que se dan hasta fusiones de bancos, ¿verdad? Venden los bancos y con toda la carta crediticia. Requisitos del objeto. Son tres: posible, lícito y determinable. Posible de una manera física y jurídicamente. Lícito, las cosas, los bienes, los derechos no contrarios a la ley y al orden público. Y lo determinable, susceptible de individualizarse, todas sus características, identificarse si son bienes presentes o futuros. Veamos cada uno de ellos. Posible. Esto se refiere a que el objeto ha de existir al momento de la celebración del contrato, pudiendo recaer también sobre cosas futuras
siempre que su existencia sea posible. O sea, todos los objetos, todos los bienes presentes o futuros pueden ser objeto de negociación. Como bienes futuros, se recuerdan en Derecho Civil 2, vimos qué clase de bienes son esos. Por ejemplo, las cosechas. Hay bancos que dan préstamos para las cosechas futuras o bien para comprar una maquinaria que va a venir del exterior, bienes que tienen que ser transportados al país y van a ser la garantía de un préstamo, ¿verdad? Entonces, son bienes posibles. Ahora bien, se prohíbe, sin embargo, los bienes sobre la herencia, respecto de la cual solo se tiene una expectativa, que se convertirá en titularidad efectiva a la muerte de una persona. Esto lo vimos en una clase anterior, también se los mencioné, que el Código Civil, artículo 1539, dice que no puede ceder un hijo los derechos que en su día le corresponderán en herencia de su padre que aún no ha fallecido. Vimos que existe en el Código Civil esta prohibición. Entonces, esos bienes no pueden ser objeto de contratación de negociación. Solo aquellos objetos que tienen una existencia real, una existencia presente o bien una existencia futura, pero que sea específicamente determinable y no esté dentro de las prohibiciones de ley. Si bien es cierto, se permite contratos de bienes por existir en casos como el mencionado, que es el derecho de sucesión de una persona que no ha fallecido, es algo inmoral, incierto y lo prohíbe expresamente la ley. Si todo contrato implica una vinculación o un compromiso de realización de una prestación futura, el contrato solo puede ser eficaz si tales prestaciones son posibles, si van a ser reales. Objeto lícito. Que el objeto del contrato no sea contrario a las leyes y a las buenas costumbres. Ese es el otro requisito del objeto, que sea lícito. La idea de licitud se refiere a que el objeto debe contar con autorización de comercialidad, o sea, un bien que pueda estar dentro del comercio de los hombres. Y aplicada a los servicios, se refiere a la de conformidad y adecuado al comportamiento o conducta que debe adoptarse con las exigencias impuestas por la ley y las convenciones morales imperantes. O sea que el objeto de negociación tiene que ser lícito dentro del ámbito legal, no contrario a las leyes del país, que se permita su comercialización, tanto del objeto como en el caso de servicios que se prestan. Lo que no está fuera del comercio es ya que lo ilícito se refiere a bienes que tienen prohibida su comercialización por disposición legal. O sea, lo lícito es lo que no está fuera del comercio. Lo ilícito es aquello que tiene prohibición legal para su comercialización. Por ejemplo, es prohibido el comercio de armas, quienes carecen de licencia. Y está prohibido el tráfico de estupefacientes cuando es clandestino, si no cuenta con receta médica, porque hay medicamentos cuyo control para la venta está sujeto a recetas médicas, a control médico. ¿Qué es un bien determinado? Un objeto determinado es el individualizado y distinguido en sus especificaciones, conocido y que ambos contratantes acuerdan sobre su descripción, cualidades, valor y utilidad en el momento en que acuerdan el negocio.
O sea, en un contrato tiene que existir claridad sobre el objeto que se está contratando, especificando de la mejor manera posible lo que es las características que tiene ese objeto, de manera que no exista contratiempos en la negociación. El artículo 1538 del Código Civil al regular que el objeto del contrato ha de ser determinado, las partes deben saber en qué va a consistir la obligación que asumen, cuál es el bien que ha sido objeto de contrato y en qué consiste, qué es la obligación que han contraído para negociar el objeto. No puede haber obligaciones contractuales si no se ha determinado en qué consisten tales obligaciones, por supuesto. El que firma sabe exactamente a qué se compromete en el contrato. Para que el contrato pueda entenderse válidamente celebrado, es necesario que se conozca en concreto el objeto sobre el cual el mismo ha de versar y por lo menos que pueda llegar a conocerse sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes. O sea, el contrato tiene que cubrir totalmente las condiciones, los acuerdos a los que han llegado las personas, de manera que no dé lugar a duda a la hora de concluir el negocio, que haya plena satisfacción de los dos contratantes sobre lo que han negociado. ¿Por qué? Para evitar lo que hemos visto en las clases anteriores, las nulidades absolutas o bien las nulidades, las anulabilidades, la nulidad relativa, para componer los defectos de una negociación, por ejemplo, con una nulidad relativa, para corregir errores. No, o sea, un contrato tiene que ir lo más detallado posible, de manera que se evite cualquier contratiempo, que exista la suficiente claridad sobre el bien, sobre el objeto que se está negociando. Conforme lo anterior, se establece que la determinación del objeto puede darse conforme dos posibilidades distintas. La primera, el objeto del contrato determinado por los contratantes. Es cuando el contrato cumple con la exigencia de señalar el bien o servicio, en qué consiste y lo especifica. Y la otra forma es el objeto del contrato que no ha quedado absolutamente determinado, pero sí es determinable en un momento posterior, o sea, los bienes de existencia futura, porque las partes han señalado y establecido acuerdos respecto a lo que debe producirse. O sea, el bien futuro que está por existir, por ejemplo, la cosecha, eso tiene su tiempo, en fin, las condiciones de la negociación, por ejemplo, que un banco sea el que da préstamo para determinada cosecha, cultivo. Entonces, ahí va a quedar detallado en qué va a consistir la realización del negocio. Y ahora pasamos a la causa. La causa en el contrato constituye el propósito o fin común que persiguen las partes con la celebración del contrato. Lo que motivó a la persona para celebrar el contrato. ¿Cuál es la finalidad perseguida por quien realiza un negocio jurídico? ¿Y qué satisfacción van a tener las necesidades de los contratantes? ¿Por qué se ha querido celebrar el negocio? O sea, que la causa definitivamente es otro elemento esencial dentro del negocio jurídico, porque de él va a depender la principal motivación de la contratación. ¿Por qué es que lo están llevando a cabo y cuáles
son las necesidades y satisfacciones de cada contratante. El fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al concertar el negocio es la razón directa y concreta de la celebración del acto. En todo negocio jurídico hay causa y se presume que esa causa es lícita, que está dentro del marco de la legalidad. La causa indica el tipo de negocio permitido por el ordenamiento legal y sirve para resolver las relaciones entre la voluntad y dicho ordenamiento jurídico, o sea, los límites de la autonomía de la voluntad. Como lo vamos a ver ya en la segunda parte de nuestro programa, todavía no hemos concluido la primera parte, vamos a estudiar las diversas contrataciones que regula nuestro Código Civil. Entonces, en la causa, que es el fin que se está persiguiendo, la motivación por la cual los contratantes están celebrando un contrato, esto corresponde, su negociación, a qué tipo de contrato corresponde elaborar, según el ordenamiento legal. En la última parte de los contratos en particular del libro 5 del Código Civil está específicamente desarrollado el contrato de compraventa, el contrato de mandato, el contrato de mutuo, el contrato de hipoteca, en fin. Entonces, todo negocio jurídico, la causa va a consistir en cuál es la clase de contrato, cuál es el motivo de la contratación para enmarcarlo dentro del ordenamiento legal. Depende cuál es la voluntad de las personas. Por ejemplo, si la voluntad de la persona es comprar un bien inmueble, quiere la propiedad, adquirir el derecho de propiedad, entonces es un contrato de compraventa. Ahora bien, no quiere el derecho de propiedad, pero sí quiere utilizar el bien, pero por un tiempo corto. Entonces se celebra contrato de arrendamiento, o sea, depende la voluntad de las personas, cómo esta causa va a estar determinada conforme el ordenamiento jurídico que corresponde, de acuerdo a la voluntad de las personas. La noción de causa del contrato, la teoría objetiva, identifica la causa con la función económico-social de cada tipo contractual. Es decir, la causa es objetiva en el sentido de que la razón que determina la voluntad de los sujetos contratantes al obligarse es independiente de los motivos o razones subjetivas que les mueven a contraer la obligación. En palabras muy sencillas, la teoría objetiva es aquella que se enfoca en el tipo de contrato de acuerdo a la voluntad de los contratantes, lo que mencionaba anteriormente. Son aquellas funciones fijadas previamente en los contratos tipos y deberán analizarse en cada caso para los atípicos. O sea, en las clases de contratos tipos son los regulados por la ley. En el Código Civil, en el libro 5 del Código Civil, son los tipificados por la ley, que son los plasmados en el Código Civil. Y los contratos atípicos son aquellos contratos especiales que no están regulados en el Código Civil, que pueden estar regulados en leyes especiales, como les ponía el ejemplo de las mineras, ¿verdad? Los contratos mineros de licencia de construcción, licencias para explotación de minas, por ejemplo. Entonces, son contratos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy poniendo aquí la compraventa. En la compraventa, la causa sería el intercambio de cosas o de un bien a cambio del pago de un precio.
Ese es la principal causa de un contrato de compraventa. O sea, la causa es el motivo, la razón por la cual los contratantes, de acuerdo a su voluntad, plasman su relación contractual de acuerdo a un contrato, ya sea típico o atípico. La teoría subjetiva. La causa la identifica con el propósito común de las partes contratantes, o sea, la intención concreta perseguida al realizar el negocio, lo que permite indagar en las motivaciones individuales al efecto de apreciar su licitud o la razón jurídica que lleva a la parte a contratar. Cuando nos habla de teoría subjetiva, ya es de manera muy particular cuál es el propósito de los contratantes, su intención, ya el producto de su intelecto, qué es lo que están persiguiendo en el negocio jurídico. La teoría subjetiva dice que es el motivo determinante de la obligación, esa intención común que tienen los contratantes. Y la última, que es la teoría ecléctica, es una combinación tanto de la teoría objetiva como de la subjetiva. Y dice, en la causa comprende los motivos determinantes que han sido tomados en cuenta de forma decisiva para contratar. Cuando nos habla de manera decisiva, fue ya la intención de voluntad de los contratantes y que están incorporados al contrato, que han sido puestos en conocimiento de las partes. Ya la intención de las partes, la negociación que ellos han acordado, cuál ha sido su decisión, se plasma en un contrato. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría ecléctica. ¿Cuál es la posición del Código Civil? Dice, la causa principal está basada en la declaración de voluntad. La causa es determinante de la clase de negocio que se desea celebrar. Y en todo negocio hay una causa, y esta debe ser lícita y acorde a las leyes y a la moral. ¿Cuáles son las funciones de la causa? La función caracterizadora. Se requiere una causa o razón suficiente para que quien contrata quede obligado y no pueda desdecirse, para que quien entrega no pueda reclamarlo. Definitivamente. En la causa, ya los contratantes se han puesto de acuerdo sobre qué es lo que quieren contratar y una vez contratado, ya no pueden arrepentirse de ello, porque ya manifestada la declaración de voluntad, sabemos que ya hubo consentimiento, ya hubo aprobación del negocio, entonces esta causa tiene que cumplirse, ¿verdad? Función justificadora de la atribución patrimonial. Sirve para clasificar los contratos. ¿Cuál es el instrumento jurídico que se utilizará para adquirir el derecho? Y ha de ser justo o suficiente para producir el traspaso patrimonial. Por ejemplo, si quiere ser propietario, utilizará la compraventa. Si solo desea utilizar el bien inmueble, será el contrato de arrendamiento. La causa sirve para justificar el título y este, a su vez, es el instrumento jurídico que las partes han elegido para canalizar su consentimiento sobre un objeto. La relación jurídica que justifica ese efecto jurídico o adquisición de derechos. O
sea que esta función justificadora de la atribución patrimonial se refiere directamente a esa decisión de qué clase de contratación es la que corresponde a la voluntad de las personas. Función de licitud. La causa cumple una función de control de la licitud de los contratos. La manifestación de la autonomía de la voluntad que no puede vulnerar el ordenamiento jurídico. O sea, que en base a lo que estudiamos anteriormente, todos los elementos esenciales del negocio, el consentimiento, la capacidad, lo que acabamos de ver del objeto, se relacionan íntimamente todos estos elementos esenciales para que la causa sea enfocada directamente a un control lícito de lo que los contratantes están acordando, para que esa manifestación de voluntad quede plasmada en un contrato acorde al ordenamiento jurídico, porque tiene que ser por eso lícito. El artículo 1271 del Código Civil dice: se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. Definitivamente, si se plasma algo que sea contrario a la ley no puede aceptarlo. Y por eso dice que no es aceptable todas esas clases de condiciones imposibles y contrarias a la ley y a las buenas costumbres, a la moralidad, como en el ejemplo de la venta de derechos sucesorios de una persona que no ha fallecido aún, ¿verdad? Entonces la misma ley nos plasma esas prohibiciones determinantes en esos casos. Y les pongo también unos ejemplos de la obligatoriedad de la expresión de causa. Los contratos explican la causa por la cual se está celebrando el contrato. Por ejemplo, el mandato de padres en ejercicio de la patria potestad que ellos otorgan, son administradores de los bienes de sus hijos y otorgan un mandato. Dice, en el cual debe expresarse para qué se otorga el mandato y la razón por la cual no puede atender personalmente el padre dicho asunto, regulado en el artículo 1691 del Código Civil. También tenemos el ejemplo que en el arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba el bien en el plazo, forma y lugar convenido. Esos detalles que son la causa lo regula nuestro artículo 1903 del Código Civil en el contrato de arrendamiento. Y el tercer ejemplo, en el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero en préstamo con el cargo que lo tiene que devolver. Todo contrato de mutuo implica que el dinero prestado debe ser devuelto, ¿verdad? Además de las condiciones que va a establecer ese contrato. 1942 del Código Civil. Entonces, estos ejemplos se los he puesto para que tomen idea cómo va la expresión de causa en los diversos contratos que se celebran. Y por último, les tengo el ejemplo de la revocación de la donación. La donación entre vivos puede ser revocada. La donación es un regalo. Es un regalo que da el donante a una persona, ¿verdad? Pero ese donante puede dejar sin efecto la donación en caso de ingratitud. Cuando el donatario
ya no cumple, ya está anciano, quien le donó el bien, como ya está viejito, ya está enfermo, pues ya no lo cuida, ya no le da sus alimentos, ya no le compra sus medicinas para que así se muere más rápido, en fin. Esos son casos de ingratitud que regula nuestro Código Civil y que por lo tanto puede ser revocado ese mandato. Artículo 1866 del Código Civil. Pero más adelante vamos a específicamente analizar esta clase de contratos. Y muchas gracias. Bueno. ¿Cuántos alumnos tengo? Ah, bien. Todavía ya. Buenas noches. Por favor, el que mandó este mensaje en el chat, ¿cuál es su consulta? Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Sí, ahorita a las 8 vamos a hacer el extraordinario. Por favor, ya Fíjese, vamos, ya licenciada, vamos a conectarlo. Sí, Alicia, buenas noches. buenas noches. Fíjese, licenciada, que yo lo que quería hacer era una consulta, pero no era meramente de la clase, por eso quería esperar al final. Ah, va, está bien entonces. Esperemos Por el favor. final. Muchas Con gracias, mucho Lic. gusto. Muy bien, a la orden. Bueno, ¿vieron la importancia de lo que es el objeto y lo que es la causa, verdad? Definitivamente cuando ustedes ejerzan el notariado, van a tener que ser sumamente cuidadosos en que el contrato que están faccionando cumpla a cabalidad la voluntad de las partes conforme a la ley. Por eso vamos a ver en la segunda parte del programa, en cuanto terminemos todo lo que es teoría, doctrina, vamos a entrar a analizar lo que la ley regula en cada contrato, porque eso es lo que van a tener que manejar a la perfección, o bien consultar su ley, leer nuevamente lo que se refiere al contrato de mutuo, al contrato de arrendamiento, al contrato de compraventa, el de promesa de venta, porque es importante que cumplan a cabalidad con las normas, ¿verdad? Tienen que tener el manejo de código que se menciona comúnmente, porque ya sabiendo ustedes dónde está cada institución que regula determinado contrato, por ejemplo, el contrato de servicios profesionales, consultan ustedes su, su libro 5 del Código Civil en lo relativo a ese contrato, para que no caigan en un error, ¿verdad? Profesional que puede perjudicar a la persona que confía y que los ha contratado. Entonces, eso es lo importante de aprender bien la responsabilidad que se tiene ya en el ejercicio profesional, ¿verdad? Pero alguna pregunta, con mucho gusto. Se dieron cuenta del ejemplo de la donación, ¿verdad? Dice casos en que la ley exige expresión de causa. Para poder revocar una donación, por supuesto, tiene que existir un motivo y se hace constar en el contrato cuál es el motivo por el cual se está revocando la donación. Lo más común es por ingratitud. Por ejemplo, en vida el padre le donó un inmueble a la hija con la condición de que el resto de su vida ella lo tuviera viviendo ahí en el inmueble, en un apartamento que contaba el inmueble y le cubriera sus alimentos y su medicina y en caso de que se enfermara también lo médico. Por supuesto, como un hijo, aunque el papá no le dejara nada, es obligación del corazón y moral atender a un padre cuando ya está en su avanzada edad, ¿verdad?
y además lo regula el Código Civil. Entonces, si la persona ya le donaron la propiedad y viene e incumple todo ese compromiso que había hecho con el papá, puede revocarla esa donación por ingratitud. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. A la orden. Gabriel Martínez. ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas A la noches. orden. ¿En Buenas qué noches, le, Gabriel licenciada. Martínez. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿En qué le... No. le escucho? ¿Ahora? Sí, ahora sí, con claridad. ¿Qué le puedo Sí, servir? ahora sí, con claridad. ¿Qué le puedo servir? Perfecto. Lida, fíjese que en un caso, digamos, muy particular, una señora tiene sus 2 hijos y el esposo está fallecido. Bueno, el esposo o el conviviente porque, pues, ella no está casada, ¿verdad? Entonces, Ujú. se va a hacer el sucesorio intestado, pero ella tiene como una, no sé, a veces uno conoce a sus hijos, me imagino yo, y no está muy de acuerdo en que los hijos, o ella quiere como asegurarse, digamos, parte del bien, pero ella no puede heredar en el intestado, puesto que no está casada con él, no estaba casada con él, ¿verdad? Entonces, alguna figura que uno, digamos, pudiera recomendarle a esa señora para que, digamos, ella tiene como miedo que los hijos la dejen sin nada, Bueno, de hecho, solo ellos pueden hacer el intestado, ¿verdad, Linda? Porque le son los voy, le únicos voy llamados a heredar. Te voy a... le voy- si quiere desconecte su micrófono para que yo pueda hablar con tranquilidad. Bueno, en primer lugar, cuando una persona convive con otra que también es soltera, porque si es casado, sí es una relación ex, ex- extra, extramatrimonial, porque la persona es casada con otra persona. Pero si fuera el caso que el señor fue soltero y nunca se casó con ella, solo tenían una convivencia y tuvieron hijos producto de esa convivencia que tenían, pero él nunca se quiso casar, por ejemplo, pasa, ¿verdad? Ella tiene 3 años después de la muerte del causante para pedir la declaratoria de unión de hecho post-mortem. Eso lo estudiaron ustedes en Civil 1 cuando estudiaron la unión de hecho. 3 años para pedir la declaratoria de unión de hecho post-mortem. Al tener la resolución de juez que declara la unión de hecho post-mortem, puede ella en el proceso sucesorio reclamar el 50% de sus gananciales. Quiere decir, la mitad de los bienes que dejó el señor y la otra mitad corresponden a los hijos. Eso es legal. Y eso cuando se lleva a cabo el trámite del proceso sucesorio, pasa por varias revisiones. Tiene que tener dictamen de la Procuraduría General de la Nación, en fin, todas las etapas que tiene que correr el proceso sucesorio, y eso es lo que se tiene que acreditar por parte de ella con el notario que está llevando a cabo el trámite. Si ella no está de acuerdo con el notario que está llevando a cabo el trámite, tiene todo el derecho de pedir que el sucesorio se convierta en judicial y por orden de juez le quitan el proceso al notario y pasa a que sea tramitado por un juez de instancia civil. Lo único que tiene que pagar los honorarios del abogado que la tiene que asistir en todo el proceso. Pero legalmente sí tiene derecho si él era soltero. Pero si él era casado con otra persona, ahí sí no, solo los hijos sí tienen derecho. Si era una relación extramatrimonial, no se puede.
Pero si él era soltero, sí se puede pedir la declaratoria de unión de hecho y eso tiene efectos jurídicos como que, y se aplica el régimen subsidiario que es el de comunidades gananciales, que le da el 50% de derechos sobre los bienes. Ok, muchas gracias, licenciada. Permítame, solo en este momento me van a dar 3 minutitos solo para iniciarles el extraordinario a sus compañeros. ¿Me permiten un momentito? Bueno, muchas gracias. Ya están sus compañeros en examen extraordinario. ¿Tenían alguna otra duda? Con mucho gusto. Estoy para servirles. Lo que a mí me interesa es que entiendan lo importante de cada uno de estos elementos esenciales que les he ido explicando. Ahora vimos el objeto, que son los bienes, los servicios o los servicios que son contratados, ¿verdad? Byron Alexander, buenas noches. Buenas noches, Sí. licenciada. Tengo una duda por la prohibición que establece el 1539, que prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en bienes, y el 1805 del Código Civil, Permítame, espérenme. ¿sí? 1500. El 34, 1539 es el 34 que son prohíbe. los efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o travención por culpa o dolo. Por supuesto, No, perdón, le mencionaba el 1539, como ese prohíbe todo contrato sobre derecho de suceder en los bienes, y el 1806 pero léalo bien. dice que se puede. Mire pues, ¿Está bien? primero el 1539. Se prohíbe Muy bien. todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido. Usted todavía no es heredero porque la persona no ha muerto. Aunque sea su hijo, no podría usted disponer de los bienes que no le pertenecen. Hasta que ya le pertenece en su patrimonio, podría disponer. Pero si está viva la persona, es antimoral, antiético. Imagínense que alguien quiera disponer de los bienes que me han costado a mí toda la vida y yo ni me he muerto. ¿Sabe qué haría yo si alguien quiere negociar con mis bienes y yo estoy viva? Lo desheredo totalmente. Y que lo metan preso por estar negociando y vendiendo bienes que no le pertenecen. ¿Me comprende, Byron? Sí, es que mi duda surge por el 1806, en donde dice se puede vender un derecho hereditario. Pero ya tiene derecho hereditario, tuvo que haber muerto el causante. Ya. Sí, gracias, licenciada. Esa no- 1939 dice, usted no puede negociar bienes de una persona que está viva. Si lo llega a hacer, imagínese, ¿cómo va a disponer usted de los bienes de su mamá o de su papá si están vivos? Y son de ellos. Nadie puede disponer de un bien ajeno. ¿Va? Ya cuando es sucesorio, ¿cuándo empieza un derecho sucesorio? Cuando se muere el causante. Ya tiene usted la defunción. Pero en vida de la persona usted no va a negociar bienes ajenos. ¿Me comprende, Byron? Sí, muchas gracias. Le agradezco Vale, mucho. va a servirle. Bueno.
A ver, ¿quién más quería preguntar? ¿Qué pasó ahí? Hay un ruido raro, ¿eh? A ver, compañeros o señoritas lindas, ¿quién quiere preguntar? Miren que aprovechen, yo les contesto de todo lo que sea ramo civil, ¿verdad? Bueno, ¿no hay preguntas? Todo estuvo muy claro. A ver, Carlos, le escucho. Solo como que va en movimiento, ¿verdad? A ver, ¿cuál es su pregunta? Pero rapidito, por favor, disculpe. No, solo no quiere preguntar. Bueno, entonces no quiere preguntar. A ver, ¿quién más quiere hablar? ¿Ya no hay nadie? Bueno, ya no le doy la palabra a Carlos porque no habla. Entonces así no podemos trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay preguntas, el martes, como es 14 de septiembre, la Universidad de San Carlos da libre ese día. Entonces nos vemos hasta el próximo martes, ¿verdad? Entonces me quedo con los compañeros que están en examen extraordinario y con la señorita Alicia nada más. Ahora el resto pueden retirarse.